Hola, muy buenas tardes desde España y buenos días para Ecuador, porque la entrevista que tenemos hoy, el Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores, es con René de Sola, que es el miembro de Front Consulting International para Ecuador. René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabemos que allí son las 9 de la mañana, así que buenos días a Ecuador. Buenos días y buenas tardes. Buenos días para Ecuador y buenas tardes para España. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana y tarde española para conversar acerca de lo interesante que ha venido evolucionando el tema de franquicias en el Ecuador en los últimos tiempos. Gracias. Gracias, René. Nos acompaña también Eduardo Badía, nuestro director ejecutivo. Buenas tardes, Eduardo. Buenos días en Ecuador. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, René. Encantado de tenerte con nosotros y un placer. Igual, Eduardo, para mí es lo mismo. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Gracias, René. Comencemos hablando de FCI. ¿Desde cuándo está FCI en Ecuador y el papel que desempeñáis ahí en este país? Bueno, FCI entró en Ecuador aproximadamente hace 5 años. Trabajar con FCI es un gran reto porque trabajar con consultores como los que forman parte de esta organización es siempre un reto por todo lo que ellos han desarrollado en esta materia de franquicias, por su expertise, por tener haber tenido y dado en sus países, haber puesto la semilla para el sistema más noble de crecimiento o expansión de negocios como son las franquicias. Entonces FCI juega un papel muy importante en el Ecuador porque a través de toda esta experiencia la podemos transmitir para empresarios que quieren expandir su negocio bajo este sistema, pero al mismo tiempo para crear cultura de franquicia hacia aquellas personas que desconocen lo que es una franquicia propiamente dicho. Y además también llevar e ir un poco más allá de traspasar esas fronteras y podernos ayudar entre todos en Iberoamérica para poder promocionar el tema de franquicias y ayudar a esos franquiciadores a nivel de Iberoamérica para que también puedan traer sus conceptos al Ecuador y sobre todo en esta nueva etapa que está comenzando el Ecuador con la presidencia del señor Lasso. ¿Y cómo os estáis dando a conocer? ¿Cómo estáis llegando a las marcas, promocionando FCI en Ecuador? Bueno, FCI se está promocionando de diferentes maneras. Principalmente, creemos que en estos tiempos de pandemia y pospandemia, entrar en el mundo digital es algo fenomenal. Para nosotros, la mejor manera de promocionar FCI ha sido a través de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten tener una interacción interesante entre franquiciantes, potenciales franquiciados que quieren comprar franquicias. Al mismo tiempo, trabajamos en conjuntos con las cámaras de comercio de las diferentes regiones del Ecuador, en donde hemos firmado convenios importantes con ellos a los fines de, a través de ellas, poder promocionar cada día más el tema de franquicias. Y no solo eso, sino que adicionalmente damos capacitaciones en estas cámaras de comercio y también hemos podido llegar también a instituciones educativas como universidades, donde también hemos hecho seminarios y, como ustedes saben, antes de pandemia era muy común hacer ferias de franquicia. Bueno, justo antes de todo esto, en noviembre del año 2019, a través de una universidad muy importante aquí en el Ecuador y la Cámara de Comercio de Quito, se hizo una primera feria de franquicia donde pudimos tener la sensación y que la gente pudiera conocer las marcas de una manera más sentirlas. Lastimosamente, esta situación de pandemia ha traído la mala, que no podemos vernos ni sentirnos personalmente, pero hemos seguido trabajando directamente en todos estos temas. Entonces, yo creo que la mejor promoción es la que hacemos a través de la educación, a través de las redes sociales y además de todos los eventos que hemos venido haciendo durante pandemia, porque FCI no se quedó
estática ante esta situación, sino más bien nos volvimos imaginativos, hicimos una gran cantidad de webinars, entre eso Eduardo nos acompañó en uno que hicimos con la Cámara de Comercio de Quito, lo cual esto ha sido una actividad interesante y creo que la franquicia no solo está presencialmente, sino que también llegó para quedarse en todo lo que es el mundo digital hoy en día, ¿no? René, ¿qué estadísticas manejáis en cuanto a la situación de la franquicia en Ecuador? Número de marcas, locales, facturación, implantación de marcas extranjeras, ¿cuáles son los países, digamos, más atrevidos a la hora de ir a Ecuador a implantarse? Bueno, tenemos que comenzar por decir que aquí en el Ecuador no existe una estadística propiamente dicha que tengamos los números exactos porque a diferencia de otros países, el sector franquicia se encuentra disperso. Se encuentra disperso dependiendo del sector alimenticio, del sector farmacéutico entre los sector de servicios, etcétera. Entonces, no tenemos una estadística propiamente dicha, sino lo que tenemos son estudios, cifras aproximadas. Se calcula que hay alrededor de entre 250 a 300 franquicias según el último estudio que se pudo realizar. Entre eso tenemos que decir que ahí tenemos que agrupar franquicias extranjeras y franquicias nacionales. Se calcula que alrededor del 80% de las franquicias que se trabajan en Ecuador vienen del extranjero y el 20%, yo creo que es un poquito más, son franquicias locales. Esas franquicias locales también tenemos que dividirlas en franquicias como las conocemos, pero también entramos en un rubro muy interesante, que es el que se está desarrollando hoy en día en el Ecuador, que es el sector de la microfranquicia. Es decir, franquicias que no cuestan más allá de $25,000 de acuerdo a lo que hemos manejado en cifras. En cuanto a ustedes lo que nos preguntan, ¿de dónde vienen las principales franquicias? Bueno, de los países que tienen más cultura sobre este tema. Entre eso tenemos que España tiene alrededor ocupa como un 10% o un 10% de la mayoría de las franquicias y esas franquicias están más en el sector de restauración, con el sector de servicios, pero más enfocado hacia estética y belleza para las mujeres principalmente. Entonces, también vemos, obviamente, que es un país que está muy ligado y uno de sus principales socios comerciales sería Estados Unidos. También hemos visto muchísima importación de franquicias de los Estados Unidos. Pero yo diría, para concluir este punto, yo diría que España y Estados Unidos son los que están a la cabeza de las franquicias que vienen al Ecuador. Eso sí, sin dejar a un lado que también tenemos presencia de franquicias latinoamericanas. En el área de restauración encontramos mucha franquicia peruana, ¿no? Por lo importante de su gastronomía. Pues antes de dar paso a Eduardo, René, para poner en contexto y dar datos exactos de cómo está la franquicia española en Ecuador, basados en nuestro informe internacional que presentamos hace un par de meses. Ahora mismo hay 35 franquicias españolas en Ecuador, de 12 sectores de actividad diferentes, que suman 184 locales. Nada más para poner en cifras lo que tú acabas de decir. Así que, Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, René, buenos días otra vez. Comentarte, has hablado antes de la feria presencial que por motivos obvios se suspendió. Mi pregunta va en dos líneas. Primero, si está previsto eso, si hay algún tipo de evento o si la propia feria está prevista que se vuelva a desarrollar cuando todo vuelva a la normalidad. Y segundo, por algo que me encantaría saber, si hay algún tipo de norma o ley que regule la franquicia en Ecuador. Bueno, para comenzar con la primera pregunta que me hiciste, Eduardo, creo que debemos comenzar por decir que
para nosotros sí estamos, que quisiéramos cuando volviéramos a la normalidad, que esperemos que sea a partir del primer trimestre del año 2022, poder empezar a organizar una feria de franquicia que teníamos planeada realizar con la Cámara de Comercio de Quito en conjunto con otras cámaras de comercio del país, y no solo concentrarla en Quito, sino poder llegar a Guayaquil, Cuenca y Manta, que son las provincias o las ciudades más importantes del Ecuador. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión muy importante con la Cámara de Comercio de Cuenca y ellos están muy activos y les encanta el tema. De hecho, ellos quisieran hacer un evento que si a lo mejor no es una feria de franquicia como la conocemos, pero podríamos decir que sería el comienzo de poder promocionar marcas cuencanas o conceptos cuencanos que podrían ser interesantes para desarrollar en este formato de negocio. Y por el otro lado, en mayo del 2019 se aprobó en Ecuador la reforma al Código de Comercio. Y ese Código de Comercio trajo consigo la regulación al contrato de franquicia. Pero más que una regulación, lo interesante de la norma es que no es como normas como vemos en otras jurisdicciones, que ponen prohibiciones, que ponen exigencias, que hay que cumplir con ciertos requisitos, sino más bien son normas generales para que funcione de manera adecuada el contrato de franquicia. Y además, lo importante de eso, de que está convirtiendo para el Ecuador, que era un contrato atípico, es decir, aquel contrato que no estaba regulado por una norma específica, hoy en día lo convirtió en un contrato típico, pero ahí encontramos lo mínimo que debe contener ese contrato. Entonces, esa es la regulación que tenemos propiamente dicho en cuanto a franquicias, pero no es limitativa y más bien lo que hace es dar los principios generales para el desarrollo adecuado que debe tener la franquicia como tal. Entonces, no es restrictivo y eso es muy bueno porque el miedo que siempre nos da en estas jurisdicciones es que cuando se regula un sector, termina siendo demasiado exigente la regulación y eso trae consigo que el negocio no se pueda desarrollar de una manera adecuada. Entonces, con eso quería decir que lo interesante de esto es que ya al tener al contrato de franquicia dentro de un cuerpo legal, quiere decir que Ecuador está caminando y cree en el sector y eso nos parece genial. Oye, René, ¿de qué manera la crisis que hemos tenido, la pandemia a nivel mundial, ha afectado a la franquicia respecto a las otras formas de comercio tradicional y cómo se ha tropicalizado la franquicia? Si se ha tropicalizado, si se ha adaptado, si ha tenido problemas, en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en cuanto al sector de franquicias, lo que podemos decir que fue un sector que efectivamente sí fue afectado porque obviamente muchos locales comerciales tuvieron que cerrar, no aguantaron ese lockdown, ese encierro que afectó de una manera muy importante una economía que ya estaba golpeada, porque recuérdense que Ecuador tuvo una crisis importante en octubre del 2019, donde hubo un paro que eso trajo como consecuencia 2 meses de paralización más o menos, y luego de que cuando la economía empezó otra vez a fluir, vino todo este tema de la pandemia. Entonces eso afectó de una manera muy importante, sobre todo en el sector alimenticio. Sin embargo, eso trajo como consecuencia de que las franquicias se tuvieran que reinventar y se reinventaron bien y lo hicieron de una manera correcta, porque como ustedes saben, en el sector alimenticio entró este concepto de dark kitchen, entonces empezó a funcionar de una manera interesante todo el tema de delivery, que aquí hay que puntualizar un punto en el sentido de que el delivery era algo que se prestaba en Ecuador como un servicio adicional.
era como un servicio que te hacía competitivo y como que un diferenciador entre los locales comerciales. Pero al entrar la pandemia, el delivery se convirtió en el punto número uno para que pudieran desarrollarse y seguir y se mantuviera la continuidad del negocio. Entonces, las franquicias empezaron a desarrollar además todos sus temas digitales, lo cual hoy en día les permitió a aquellos que se adaptaron rápido, que pudieron adoptar esa forma digital, fueron los que pudieron subsistir y pudieron seguir adelante con sus negocios. Además, vimos que sectores importantes como aunque ustedes no lo crean, aquí en Ecuador la vanidad es algo importante en las mujeres. Eso es muy común en el sector latinoamericano. Y aunque ustedes no lo crean, aquí se desarrollaron conceptos digitales de cómo cortarse el pelo a través de internet, o daban clases a las mujeres cómo se tenían que hacer sus tratamientos de belleza, y todo eso le dio un giro distinto a lo que se venía dando en el mercado. Y entonces hoy en día lo que nosotros siempre aconsejamos es que si usted tiene un negocio, usted tiene que desarrollarlo no solo en la forma presencial, sino también tiene que desarrollar su formato digital. Y adicionalmente vimos como sectores importantes como educación, belleza, estética y todo esto se metieron en el campo digital de una manera muy agresiva. Entonces, si me preguntas si se tropicalizaron, si se adaptaron a la crisis, yo creo que sí. Lamentablemente muchos locales tuvieron que cerrar, pero otros siguieron subsistiendo. Aquí hay un concepto, por ejemplo, que nosotros manejamos, que son el helado de paila. Es un helado tradicional ecuatoriano que se hace a base de hielo en una olla de bronce, que se va haciendo a base de hielo y de fruta natural. Y ese helado, este concepto, le pone crema y le pone queso. Es un concepto bastante raro, pero le gusta mucho a la gente. Y ellos durante en pandemia nunca dejaron de vender y adaptaron para trasladar los helados a las casas y todo eso, se adaptaron una forma distinta para hacer el delivery, y la verdad que les fue muy bien. Entonces, yo creo que hoy en día el reto es cómo nos adaptamos cada vez más rápido a las nuevas circunstancias cuando los crecimientos o las situaciones a las que estamos expuestos son exponenciales y no lineales. Es decir, no sabemos qué nos va a pasar mañana. Entonces, los cambios son tan rápidos que hay que adaptarse a la medida de cómo vaya reaccionando la sociedad. Sí, perfectamente. Bueno, un pequeño matiz cuando hablas de la vanidad femenina en Ecuador, que no lo discuto, también el hombre, la vanidad también es extrapolable a los caballeros, que cada día es un nicho de mercado que va ampliando. Por lo menos en España se va cuidando más la imagen de lo que son los productos de complementos y de belleza y cosmética, en cierto modo, para el caballero. Oye, una pregunta. Yo conocí en Quito cuando estuve, me impresionó muchísimo varias cosas, pero una de ellas los centros comerciales, que eran espectaculares. Estuve yo en uno de ellos, en la capital, y la verdad es que me gustaría saber si esta época de la pandemia ha hecho, si se ha reducido mucho la presencia de las grandes marcas de franquicia, fundamentalmente en los centros comerciales, si lo han sufrido, o cuál es la situación de los centros comerciales actualmente en Ecuador y en Quito en concreto. Bueno, los centros comerciales se manejaron adecuadamente en etapa de pandemia. Lograron llegar a convenios interesantes de bajar los cánones de los costes de arrendamiento de los locales comerciales, lo cual eso logró que muchas marcas siguieran teniendo presencia en los centros comerciales. Sin embargo, obviamente hay marcas que no aguantaron eso y tuvieron que salir, pero hoy en día, si usted va a un centro comercial en Ecuador, la mayoría de tiendas siguen estando ahí y siguen vendiendo bien. Obviamente no subsistieron aquellas marcas que no tenían o no estaban adaptadas no se pudieron adaptar a la nueva crisis, ¿no? Obviamente
sí se ven que hay algunos, a diferencia del año 2019, sí podemos observar que hubo algunos locales que quedaron ahí vacíos, pero ya se ve que han venido siendo ocupados por nuevas marcas que están entrando al Ecuador. Y algo importante concatenado con eso es que grupos económicos locales importantes que a lo mejor veían la franquicia como algo que no era atractivo, hoy en día están viendo estos grupos económicos cómo traer marcas interesantes al Ecuador. Entonces, se está abriendo una oportunidad y está cambiando toda esta cultura que de alguna manera era muy cerrada porque como país emergente, obviamente las grandes familias o grupos económicos preferían manejar sus negocios directamente y no entrar en un plan de expansión a través de franquicias. Hoy en día estamos viendo cómo ellos están pensando traer franquicias maestras para ellos manejarlas y desarrollar esos conceptos en el Ecuador. Entonces, creo que estamos transitando un momento muy interesante para la apertura y el pensar que en marcas transnacionales puedan venir al Ecuador. Bueno, antes de darle el paso a mi compañero Juan Carlos, quería por último preguntarte un poco qué aconsejarías a las marcas españolas, un poco en la misma línea que estás diciendo, que acabas de comentar, a las marcas franquiciadoras españolas, ¿qué aconsejarías para entrar en Ecuador? Bueno, para entrar al Ecuador creo que Con éxito, lo primero claro. que tenemos, claro, lo primero que tenemos que ver es a quién le vamos a otorgar esa franquicia. Creo que los perfiles serían algo muy importante, a quién y a qué grupo le vamos a entregar eso. Porque para traer franquicias extranjeras creo que hay que tener una capacidad económica que permita desarrollar esos conceptos adecuadamente. Nos hemos encontrado que mucha gente ha traído franquicias del extranjero o españolas y nada más han logrado montar 1 o 2 locales. No se han abierto al tema de comercialización para buscar subfranquiciados porque a los precios que se manejan en una economía que está en estado de recuperación, a lo mejor el poder adquisitivo de esa franquicia extranjera es demasiado alto y eso no permite que esas personas que podrían estar interesadas en traer esos conceptos lo puedan desarrollar adecuadamente porque no cuentan con esa capacidad económica. Sin embargo, creemos que la cooperación internacional, la banca multilateral, estaría abierta a empezar a otorgar esos créditos especiales necesarios para que esos conceptos se puedan ir desarrollando cada vez más, porque lo importante de que vengan marcas extranjeras es que estamos capacitando, estamos desarrollando en áreas donde a lo mejor el Ecuador no tiene mucha experiencia, donde son conceptos novedosos que la gente les gusta y pues hay una marca española, 2 marcas españolas que vemos que tienen éxito, pero no terminan de dar ese salto a abrir más locales comerciales. Entonces, lo que yo recomiendo es buscar un perfil adecuado en el Ecuador que tenga esa capacidad económica y que pueda abrir muchas tiendas o locales comerciales para el desarrollo del concepto. Hay una marca española que vino que entró en el año 2019, finales del año 2019, que con pandemia y sin pandemia, hoy en día ya ha logrado abrir 10 locales comerciales, expandiéndose no solo en Quito, sino expandiéndose ya a Guayaquil y pensando entrar próximamente en Cuenca. Entonces, si el grupo económico a quien se le está otorgando esa franquicia maestra y que va a manejar esos conceptos, lo hace bien y tiene esa capacidad económica, eso permite que el concepto se desarrolle de mejor manera en el país. Vale, muchas gracias, René. Juan Carlos. Bueno, René, tenemos otro estudio aquí que hacemos en la Asociación Española de Franquiciadores, que es la franquicia en España, donde también damos datos de las franquicias extranjeras que están implantadas aquí en nuestro país. Y siento decirte que marcas ecuatorianas no hay ninguna.
Entonces, queríamos saber primero por qué y luego si también desde FCI apoyáis la internacionalización de franquicias ecuatorianas hacia otros países, entre ellos España, por supuesto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que eso te ha ligado mucho al tema político y no me gusta hablar de política, pero recuérdense que aquí vivimos una situación complicada durante los últimos 14 años y eso trajo como consecuencia que el concepto de franquicia no fuera algo como importante o no se haya desarrollado como venía en los años 2006 al 2008, más o menos venía con un crecimiento importante y la gente estaba muy entusiasmado en manejar los conceptos de franquicia. Entonces, luego, las franquicias que están en etapa, las franquicias ecuatorianas están en una etapa de maduración, están comenzando ese proceso de expandirse en el Ecuador y considero que estaríamos ya a punto de ver algunas marcas que ya están más maduras para entrar en ese proceso de internacionalización. De la data que nosotros tenemos aquí en Ecuador, solo 2 marcas han logrado salir del Ecuador y ellas hoy en día están trabajando en Perú. Obviamente, como Front Consulting International, FCI, obviamente nosotros sí impulsamos la internacionalización, nosotros sí quisiéramos ver muchísimas marcas en el extranjero y cada estructuración que hacemos aquí, lo que le decimos, hay que pensar más allá, hay que empezar a pensar en que este concepto va a revolucionar no solo al Ecuador, sino va a revolucionar el mundo y va a conquistar importantes espacios. Entonces, creo que en los próximos años vamos a empezar a ver esa internacionalización y vamos a ver algunas marcas interesantes en el sector alimenticio, sector servicio, saliendo de nuestras fronteras. Bueno, para terminar, René, vamos a coger un poco la bola de cristal para que nos cuentes el futuro de la franquicia en Ecuador. ¿Va a haber una recuperación, no te digo pronta, inmediata, pero va a haber un crecimiento del número de franquicias? ¿Cómo se ve el futuro de este sistema de comercio allí en Ecuador? Mira, yo soy una persona optimista, yo siempre pienso que cuando hay cambios interesantes y este gobierno está abriendo las puertas de una manera tan importante que en 3 semanas, 4 semanas que ya llega, es un gobierno que ya tenía pensado no llegar al gobierno para pensar qué hago, sino al contrario, vino ya con planes que está ejecutando de una manera adecuada. Y esto lo traigo a colación por un tema que hace enero, febrero, el primer trimestre del año, sí te llamaban las personas, háblame de la franquicia, quisiera convertir mi negocio en franquicia, pero no lo sé. Y en las últimas 3 semanas, 4 semanas, hemos recibido varias llamadas, ya estamos trabajando en algunos proyectos de estructuración. Entonces, yo creo que la franquicia y la enseñanza que nos dejó esta pandemia es, si yo tengo mi propio negocio, me va a costar más, me vuelve a pasar una pandemia esta, mantener mi negocio solo no es una opción. Entonces, en países emergentes como el Ecuador, qué mejor que me pueda expandir, que pueda transmitir mi know-how, desarrollar a terceras personas para que manejen mi negocio. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el camino es campo fértil y para sembrar y seguir creciendo a través de esta forma de expansión. Como lo dije, es la manera más noble, la más adecuada para poder desarrollarse. Entonces, ya los gremios, ya las universidades, ya el gobierno está viendo que el emprendimiento primario no es interesante, hay que contribuir, hay que desarrollarlo, pero un emprendimiento secundario a través de negocios exitosos y las instituciones financieras lo ven así,
es mucho mejor dar financiamiento a un negocio que ya se sabe que es exitoso, que puede ser interesante y puede ayudar a esos potenciales franquiciados a ser sus propios empresarios, empezar ese camino de ya un camino ya hecho y no empezar desde cero. Entonces, la conclusión es que estamos en el mejor momento. Ecuador está en el mejor momento para el desarrollo de este concepto, de este formato de negocios, y yo creo que lo veo muy, muy optimista y vamos a ver crecimiento importante en los próximos 2 años. Muy bien, René, que así sea. Eduardo, tenemos un detalle para nuestro entrevistado. Sí, la verdad que se nos ha pasado muy rápido, llevamos ya 30 minutos de entrevista, creo que ha sido muy interesante para conocer sobre todo una primera pincelada de lo que es el mercado en Ecuador, de la franquicia. Y bueno, queremos tener un detalle con todos nuestros invitados, que es para que tengáis un recuerdo de vuestra participación en nuestros cafés, que les llamamos cariñosamente a René, y es un pequeño diploma que damos a todos nuestros invitados para que tengáis un recuerdo del día de hoy, de haber pasado por nuestro café, por vuestra casa, que no deja de ser la nuestra y también la vuestra. Y muchísimas gracias por el esfuerzo y la dedicación, René. No, muchísimas gracias, Eduardo, a todos, a Verónica, a Juan Carlos, a todos por abrir estos espacios de conversación. Creo que son muy interesantes y la labor que hace la Asociación Española de Franquicias es muy importante. Hemos aprendido mucho de ti, Eduardo, y siempre muy, muy agradecidos con todo lo que tú haces por este sector. Desde nuestra parte, Ecuador tienes las puertas abiertas, podemos seguir haciendo trabajo en conjunto y la verdad que hablar de este tema y bueno, yo me emociono, yo soy muy apasionado de las cosas que hago y yo creo que hay que ponerle emoción a las cosas. Yo creo que esa pasión es lo que nos hace mover el mundo y bueno, eso es lo que tú haces todos los días con tu trabajo, Eduardo, Juan Carlos, Verónica. Así que muchísimas gracias por abrir estos espacios y estamos a las órdenes en cualquier momento que ustedes lo consideren. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, muy generosas. Y por supuesto que seguiremos tus consejos y seguiremos intentándolo hacer lo mejor posible. Gracias. Muy bien, pues ponemos aquí el punto final a esta entrevista en el Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores con René de Sola, que es miembro de Front Consulting International para Ecuador. Muchas gracias por esas palabras, René, que vaya todo muy bien y que podamos vernos muy pronto. Gracias, Juan Carlos, Eduardo, Verónica, un gusto. Siempre a las órdenes por aquí en Ecuador. Bienvenidos. Gracias. Un abrazo muy fuerte, René. Un abrazo. Igual, hasta luego. Chao.